Buenas tardes, soy Joel Cano, estoy a cargo de las operaciones de MEXBT, que es uno de los exchanges de Bitcoin en México, y bueno, muy halagado de haber estado invitado a esta sesión. Mi nombre es Marcus Dantus, yo manejo una empresa que se llama Startup México, que es básicamente un campus de emprendedores que estamos empezando a abrir en varios lugares, donde incubamos y aceleramos empresas. Yo soy Daniel Fogel, presidente y cofundador de Bitso, otro de los exchanges aquí en México, y igualmente encantado de estar aquí. Ya me conocen, Juan Llanos, y hemos estado semanas preparando este panel, exhaustivamente discutiendo los temas, las oportunidades y los desafíos. Todo mentira porque acabamos de conocernos, pero bueno. Y es mejor improvisar, ¿no? Un poquito, charlar como si estuviéramos tomando un cafecito, ¿no? Entonces, pero me interesó un poquito que venían Daniel y Joel muy involucrados ya en el tema de Bitcoin, muy comprometidos con inversión y con tiempo y con entusiasmo para levantar la industria. Y después me acabo de conocer a Marcos, que venía de San Miguel de un evento de FinTech. Y tiene un punto de vista más neutral o más escéptico, diría, ¿no? Un poquito de algunas conversaciones que hemos tenido. Bueno, yo no sé qué estoy haciendo yo aquí, pero encantado de contestarles las preguntas que tengan. Bueno, pero bueno, entonces empecemos a hablar en general de las oportunidades de empresas de fintech en general, ¿no? ¿Cómo está México hoy para las empresas, incluso no de fintech, para innovar y para crear empresa en México? Y eso, ahí puedes tú empezar. Bueno, estamos hablando de empresas en general, aunque también aplica para fintech específicamente. México hoy está ebulliendo con creación de empresas, ¿no? Y por varias razones, y las voy a tratar de decir muy rápido, pero lo primero es que el gobierno está dedicando muchos fondos a esto. Hay muchos programas que está sacando el INADEM, que está sacando, o sea, la Secretaría de Economía, NAFINSA, que está sacando CONACYT, que están apoyando el emprendimiento y la innovación en México. Segundo, el mismo INADEM, el simple hecho que hayan cambiado la Secretaría de Economía, la Subsecretaría de Pymes a INADEM, dice mucho de que van hacia esto, ¿no? Okay. La segunda cosa que es muy importante es que México ahorita tiene muchísimo talento. Estamos en un momento muy interesante en México donde tenemos un bono demográfico. Más de la mitad de la población de México tiene menos de 29 años. Y también al mismo tiempo más de la mitad de la población de México está en edad de trabajar. Y es un conjunto de circunstancias que rara vez se da en un país. Y esto, aunado a que estamos graduando más ingenieros que cualquier parte del mundo, inclusive más ingenieros que Estados Unidos, más ingenieros que cualquier parte del mundo per cápita, que la clase creativa en México está creciendo, que hay eventos de todo tipo, incubadoras, aceleradoras que están viniendo a México, que se están creando en México, que se están creando fondos de inversión, nada más y este es un tema muy específico. En el 2008 habían 2 fondos, en 2012 habían 14 fondos y este año hay 60 fondos de inversión. Entonces, todo esto lo que ha hecho es que ha hecho una explosión en la generación y el crecimiento de startups en México. Para darles un dato, en México hoy nosotros estamos estimando que hay alrededor de 100,000 proyectos nuevos cada año. Y este número es equivalente al número de proyectos que se generan en Silicon Valley en un año, ¿no? Entonces ya estamos a un nivel interesante. Sí, yo estuve 10 años en Estados Unidos y 8 de ellos estuve en Silicon Valley y me regresé a México para empezar Bitcoin, y cuando le decía a la gente allá que me venía a México, me decían, estás loco, pues aquí está el centro del mundo para tecnología, aquí está pasando todo, etcétera, etcétera. Pero realmente la sorpresa en llegar a México y ver un México muy cambiado del que me fui, ¿no? Ver un México en donde el acceso a capital obviamente no es en lo que es en Silicon Valley, pero empieza a crecer. Un México en donde hay eventos como este, donde hubo un hackathon en esta misma sede la semana pasada. O sea, un México donde hay muchísimo movimiento, un México donde hay muchísimo emprendimiento y donde se nota la energía, ¿no? Entonces realmente un México bonito para estar emprendiendo, yo te diría. Lo del talento lo puedo dar fe porque lo vimos el fin de semana. Estuvimos aquí con el hackathon y había gente, pero equipos inteligentísimos y chicos súper que
tranquilamente puede estar incubando en Silicon Valley, compitiendo con los proyectos que hay, o sea que se nota que el talento está aquí. Ahora, una vez que tenemos ya los recursos y el ambiente preparado, ¿qué pasa cuando tú eres emprendedor y empiezas algo? ¿Y cómo es difícil el acceso al capital? ¿Es difícil convencer a un inversionista? ¿Cómo está esa parte en cuanto a venderse y a comprender? O sea, ¿cuáles son los requisitos que te piden? ¿Es similar a todo el mundo o hay alguna particularidad acá? Algo que los mexicanos o el capital no norteamericano se considera más, digamos. ¿Qué criterios tienen para dar capital, por ejemplo? Mira, yo creo que una de las cosas que al mismo tiempo que está pasando, digamos, esto naciendo, también de alguna manera, digamos, son las primeras generaciones de los fondos. La experiencia en general de los general partners, de la gente que está haciendo los análisis de inversión, de la gente que se está involucrando de alguna manera como los evaluadores de estos nuevos proyectos. También es cierto que están invirtiendo en los modelos de negocio que más fácil producen, ¿no? Yo creo que sí, hay mucha oportunidad. Si tienes un negocio que a lo mejor tiene un 3X o un 5X, que está a lo mejor replicando algún modelo ya probado en Estados Unidos, es fácil conseguir capital, ¿no? También creo que hay un pequeño valle de la muerte o un gran valle de la muerte, ¿no? Entre a lo mejor todas estas nuevas iniciativas y las grandes inversiones de capital que a lo mejor de follow-up o de follow-on puedes tener en otros países. Pero al mismo tiempo pues es súper esperanzador que digo, nosotros la semana pasada tuvimos 100 y pico de personas, 15 proyectos y el compromiso de un banco de incubar estos proyectos, ¿no? De hecho, Marcus y yo nos conocimos en la época de Marcus Emprendedor y yo del lado de un fondo, y creo que ha cambiado muchísimo el panorama, ¿no? De cómo se invierte en México, de qué tipo de proyectos se hacen en México. Falta mucho por recorrer, pero creo que hay una gran oportunidad. Perfecto. ¿Y qué pasa con Bitcoin entonces? ¿Cómo ha sido esa introducción de Bitcoin en México? Sí, mira, yo te diría que, bueno, desde el punto de vista de capital, yo creo que hay muchísimo apetito e interés por esta tecnología. Y yo creo que una de las cosas que hace Bitcoin súper interesante es que como es una cosa global y accesible en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, por cualquier persona, también hay mucho apetito de inversionistas extranjeros, ¿no? Entonces, en nuestro caso específico, eso nos ha ayudado un poquito porque los términos, por ejemplo, que consigues en Estados Unidos, en Silicon Valley, en Nueva York, en Boston, siguen siendo superiores a los términos que consigues acá, ¿no? Pero, un poquito, un advice para la gente que está pensando en emprender, una cosa que es extremadamente útil es pues agarrar y conseguir a algún inversionista clave en Estados Unidos que luego te ayude a dictar los términos aquí en México, ¿no? En términos de la recepción de Bitcoin en México, yo lo que te diría es que hay muchísimo interés en las instituciones financieras. Nosotros hemos hablado con casi cualquier banco del país. Todo mundo sabe que algo viene, ¿no? Todo mundo sabe que algo está pasando, todo mundo sabe que pues el Economist está hablando de él, que se está hablando, que hay muchísimo dinero invertido. ¿Pero están hablando de Bitcoin o de blockchain? Yo te diría que de los dos. Mira, yo creo que las conversaciones, por lo menos personales que yo he tenido, empiezan, Bitcoin es una locura, olvídate de eso. Luego cambian a, Bitcoin sigue siendo una locura, pero blockchain es muy interesante. Y yo creo que la gente más sofisticada se ha dado cuenta que realmente es una cosa que va mano a mano. Y entonces la gente más sofisticada yo te diría que hoy en día sí te dice, me gusta blockchain, Marcos? Y realmente creo que hay algo aquí muy interesante del lado de Bitcoin también. Yo lo que quiero es nada más contestar un poquito el tema anterior, bueno, de los emprendedores, porque es chistosísimo. En México todos los emprendedores se quejan de que no hay fondos y todos los fondos se quejan de que no hay emprendedores. ¿Cómo lo juntamos entonces? Lo único que falta es una fiesta donde vayan todos y ya. O sea, que se pongan diferentes colores de tarjetitas y que vean, mira. La realidad es que… Puede ser aquí el próximo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero la realidad, les voy a decir lo que pasa. La diferencia entre Estados Unidos y México, o sea, lo que realmente cambia es el panorama de salidas financieras. No puede valer lo mismo un negocio en México porque no tienes la posibilidad de regresarle el dinero a un inversionista
especialmente con los múltiplos que se los regresas en Estados Unidos, ¿no? Y esto es porque México tiene muy pocas salidas financieras, la bolsa no es tan bursátil. No les voy a decir quién, pero hay una persona que tiene el 40% de la bolsa de México. Y el 60% del dinero que se mueve en México. Hay mucha concentración de riqueza. Pero además tampoco hay fusiones de adquisiciones. Aquí los corporativos realmente no están todavía tan metidos en lo que es el ecosistema emprendedor. Entonces, cuando alguien invierte, la posibilidad de una salida financiera, si no abres las puertas fuera de México, es mucho más compleja, ¿no? Sí, generalmente te piden mercado más grande, ¿no? Uno cuando empieza en un país más, como los nuestros, en Sudamérica, aspira a más grande, piensa más grande, o sea, piensa en algo global. Y lo interesante de Bitcoin es que tiene esta oportunidad como el proyecto de Rodolfo esta mañana, de los premios, los programas de lealtad, de puntos. La tecnología permite trascender fronteras ahora. Entonces los inversionistas también, como decías, el capital cruza fronteras más fácilmente. Estamos más comunicados. ¿Qué quieres decir? Yo, regresando un poco al tema de nosotros también hemos hablado con todo tipo de instituciones financieras y no financieras. En el caso de las instituciones financieras, yo creo que hay un gran reto. Y es que, por un lado, hay un discurso muy fuerte acerca de la innovación, del blockchain y del Bitcoin, pero por otro lado, pues te cierran las cuentas del banco, ¿no? Porque estás haciendo negocios con Bitcoin. Entonces, eventualmente... Hay un doble mensaje, hay una doble moral. No está conectado al área operativa con el área, a lo mejor, de innovación del banco. Y creo que tiene que haber, por parte nuestra, o sea, por parte de los startups, que estamos involucrados en crear esta nueva industria o en hacer esta nueva industria, realmente mostrar valor al cliente. O sea, yo creo que hoy todavía los que estamos pensando en Bitcoin y en blockchain, estamos pensando en cosas que no demuestran de manera pragmática valor al cliente. Y cualquier tecnología que queramos hacer deployment masivo en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito financiero, tiene que mostrar valor pragmático al cliente. Si nosotros no somos capaces de hacer eso y seguimos hablando de los bits, de los bytes, de la base de datos, de las aplicaciones distribuidas, la verdad no vamos a llegar muy lejos. O sea, tiene que haber todas las tecnologías. A mí me tocó vivir una época de difusión, digamos, tecnológica en los años finales de los años 80, principios de los 90, y no fue hasta que hablamos de valor pragmático a las empresas que nos compraron. Entonces, creo que eso es lo que hay que cambiar también en el discurso de los... Como un principio general de los negocios, ¿no? Tiene que agregar valor tangible y visible y tiene que ser una viabilidad comercial cada proyecto. Entonces, siempre se habla de Bitcoin como, o sea, los grandes títulos o oportunidades que se dicen son remesas, pagos internacionales, la reducción de los costos. Hugo ha dado una presentación excelente sobre la realidad de las remesas desde el punto de vista tradicional y creo que ha hecho pensar a muchos sobre la realidad de qué pasa con las remesas. Y yo siempre vengo diciendo, porque lo conozco muy bien, que la normativa, la regulación y los obstáculos burocráticos son generalmente grandes problemas, pero uno de los problemas que tengo yo generalmente es la cultura y liderazgo de management de las empresas. O sea, en general en Sudamérica yo veo verticalidad de los managements, o sea, mucha concentración jerárquica de poder arriba y todos los demás son, ¿no? El señor de arriba con el saco Armani, con la Dupont acá, y los demás son inferiores. Eso lo veo en toda Sudamérica, no sé por qué lo veo en toda Sudamérica, consciente de eso, y como que no hay estructuras chatas que puedan crear esa explosión de valor y las nuevas empresas que están creciendo en Estados Unidos, donde no importa quién esté arriba, importa de dónde sale el valor y dónde está la creatividad, dónde está la innovación, y esas cosas, es como que me parece que hay un obstáculo estructural de toda América. ¿Qué piensan ustedes de eso? Sobre cómo funciona el management y el liderazgo en América del Sur. Sí, yo te diría, y es un problema no solo del management. Nosotros hemos hablado, bueno, en el proceso de venirme a México y empezar con Bitso y todo esto, pues hablé con varias personas que tienen empresas chiquitas, ¿no? Startups. Y en Estados Unidos un modelo muy común es el que creas pues, un option pool y los empleados pues, son dueños de la empresa, ¿no? Entonces los motivas con stock options y la gente quiere trabajar más porque pues, si trabajan más se vuelven más valiosos, etcétera, etcétera. Pero digo, lo que yo he entendido es que en México hay poco apetito de parte de los empleados por eso y puede ser una cosa de educación,
puede ser una cosa donde tienes a alguien que necesita pues, X cantidad de dinero a final de mes para cubrir necesidades y prefiere recibir esa cantidad de dinero en vez de recibir una promesa de que a futuro se va a lograr. El valor del largo plazo, pero, la apreciación de valor. Pero yo diría que es un problema que yo creo que va a empezar a cambiar en México, ¿no? Mira, para mí la diferencia más grande es que hoy en día el acceso a la información es extremadamente un mundo diferente a lo que era hace 10 años, ¿no? Entonces, todas estas ideas se empiezan a permear y o sea, la gente que trabaja en Bitso ha hablado con nosotros, ¿no? Se ha acercado, oye, a nosotros nos interesaría, etcétera, etcétera, y son modelos que nos interesan muchísimo, ¿no? O sea, porque es lo que queremos hacer, pero no te puedo decir que, o sea, no sé si es una cosa que es solo de management. O sea, he hablado con gente que me dice, yo tengo un plan donde te doy muchas opciones, poco salario, mitad de mitad o pocas opciones, mucho salario, y todos mis empleados se van por nada de opciones y todo salario, ¿no? Entonces, te voy a decir que yo sí lo vería como que es un problema grande de educación, pero sí veo que hay cambio, ¿no? Okay. O sea, sin duda hay un problema cultural, pero también tienes que entender, durante años, cientos de años, México no se podía hacer una empresa que diera opciones. Esto apenas cambió en 2006 con las APIs, ¿no? Cuando salieron las APIs. O sea, somos culturas muy diferentes. Mira, te voy a platicar algo muy chistoso y de veras si está alguien de Amexcap aquí, discúlpenme, yo los quiero mucho, pero Amexcap hace una junta cada año en San Francisco, en donde van todos los fondos, ¿no? Somos las únicas personas en San Francisco, todos traen saco, corbata, un kilo de gel en el Los pelo. sudamericanos, dices, ¿no? Los mexicanos que estamos allá, ¿no? Estando en un ambiente en donde deberíamos estar mucho más relajados. Es una cosa cultural. En América todavía no estamos, especialmente en un sector financiero, no estamos acostumbrados a no tener que impresionar a la otra gente, ¿no? Como pasa en Nueva York en la bolsa también. Sí, exacto, es otro mundo, comunica de otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, ahora, digamos, hablemos de lo que tenemos que hablar. Los desafíos y oportunidades de Bitcoin en México. ¿Qué ven ustedes como algo positivo, algo que se puede lograr en el mediano o corto plazo? ¿Y qué es algo que tú dices es el obstáculo número uno? Uno. Para mí el obstáculo número uno es operativo. O sea, hoy es difícil operar sin una infraestructura, digamos, híbrida, financiera y no financiera, que te permita de alguna manera hacer la operación viable en términos de costo, en términos de tiempo. Yo creo que eso sin duda es uno de los grandes retos. ¿Qué significa con la parte operativa de construir procesos, conseguir personal que los siga, automatizar hacer una interfase con el sistema financiero que te acepten? Hacer una interfase con el sistema financiero y no financiero. O sea, digamos, proveedores de servicios. Los bancos, los procesadores de pago y muchos otros actores que están ahí. Y creo que hay grandes oportunidades. O sea, por ejemplo, en el negocio de los exchanges, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene que ser un exchange, ¿no? Sí. O sea, podría haber otros modelos de negocio interesantes, nos hacen falta piezas del rompecabezas y no podemos hoy realmente operar porque esas piezas del rompecabezas no están ¿Puedes listas, decir alguna que falte para a ver si hay algún... Por ejemplo, procesamiento de pago, yo creo que hay cosas que faltan, ¿no? O sea, hoy la manera de poder sacar el dinero, meter el dinero hacia el exchange no está completa. Marcus, ¿qué piensas? Yo diría que como en cualquier industria, algo tan disruptivo, en una industria tan poderosa, o sea, los bancos mexicanos creo que en todo el mundo son los que más dinero ganan, ¿no? El que más margen tiene de profit, de utilidades. Entonces, entrar con una disrupción a una industria en un país en donde todavía protegemos monopolios, eso lo hace muy difícil, ¿no? No en un país, en un continente. En donde todavía hay proteccionismo y hay monopolios y este tipo de cosas, eso lo hace muy difícil. ¿Cómo crees tú o cómo creen ustedes que se puede influir cambio ahí? Siempre hablo que, o sea, uno puede quejarse todo el tiempo, puede encontrarse realidad, pero tiene que ser posible cambiar eso. O sea, ¿cómo se puede influir cambios, flexibilidad en la ley, más inclusividad, menos romper los monopolios? ¿Qué se puede hacer como industria o como individualmente incluso? ¿Qué podemos hacer? O sea, es que creo que se está haciendo. O sea, aquí tenemos dos ejemplos de que se está haciendo, ¿no? Eventualmente va a llegar un momento en que ya no lo puedes detener. Desgraciadamente nosotros vivimos en un país, mira, siempre he dicho, si tú supieras el futuro
serías millonario, ¿no? Pues en México siempre hemos sabido el futuro. Lo que pasa en Estados Unidos pasa en México 3 años después. Entonces, ¿por qué no somos millonarios? Y en Argentina 10 años después. Pero están de acuerdo, ¿por qué no somos todos millonarios? O sea, la razón es porque hay ventanas de oportunidad que se van cerrando. Cuando salió Internet, en 96 empezaron a ser públicas todas las empresas, en México al 99 empezaron a ser empresas y en 2000 se acabó. Entonces, y eso puede pasar en el mundo. Y eso ¿no? claro que Aquí, puede pasar. Con Entonces Bitcoin. Hay gente que no está entrando y se puede quedar atrás, ¿no? Yo te diría que desde mi punto de vista personal, el challenge más grande para Bitcoin en México es un tema regulatorio, ¿no? Que hay poca claridad regulatoria sobre qué es lo que va a pasar con esta tecnología, cómo se va a adaptar al margen legal del país. Y creo que esto luego tiene toda una serie de problemas en pues, lo que está diciendo Joel, las cuentas de bancos, cómo operas si quieres hacer remesas. O sea, es un problema que no es, obviamente, en el mundo de Bitcoin no es único a México, es un problema… Está pasando en todo el mundo realmente. Pero yo lo que sí te diría es que en el mundo el ámbito regulatorio se ha movido de una manera positiva, yo te diría, ¿no? Habrá gente que le hubiera gustado que fuera un poco diferente, pero por lo menos empiezas a tener márgenes regulatorios con claridad, que eso, aunque sean un poquito más apretados de lo que nos hubiera gustado, pues realmente te da un poquito claridad sobre cómo operar, ¿no? Entonces, y como oportunidad o como caso de uso inmediato, producto que puedas lanzar y que pueda tener tracción pronto, ¿qué ven ustedes que puede ser lo que empiece a aprender primero relacionado con Bitcoin? Mira, yo te diría… Yo tengo nosotros tenemos una idea un poco diferente, ¿no? Nosotros creemos que va a ser, bueno, no sé si diferente, pero nosotros creemos que va a ser muy difícil reemplazar hoy en día las avenidas de movimiento de dinero internacional y empezar a usar Bitcoin, por ejemplo, para mover todas las remesas a México, ¿no? Hay muchos temas regulatorios, de volúmenes, de market depth, de liquidez, etcétera, etcétera, ¿no? A nosotros, o sea, cuando nosotros vemos actividad en nuestro exchange, vemos dos tipos de actividades. Vemos gente que está especulando y vemos gente que está usando Bitcoin para algo. La gente que está usando Bitcoin para algo es la gente por la cual yo me levanto todos los días, ¿no? La gente que está especulando, pues puedes especular con oro, puedes especular con lo que sea, ¿no? Entonces Bitcoin en ese aspecto no es diferente, aunque necesitas a los traders, necesitas a la gente que le dé liquidez. Pero nosotros, cuando vemos, por ejemplo, a alguien que es un freelancer en Cancún, que le hizo un proyecto de diseño a una compañía en Dinamarca y está recibiendo su paga en Bitcoin y que nos dice, esto es impresionante, yo no tenía otra manera de hacer esto. Esas son las cosas que nosotros nos levantamos y decimos, aquí hay algo, está pasando algo, ¿no? Empiezas, no te sé decir qué es el killer app, tenemos mucha gente usando el exchange para diferentes cosas, pero esos usos son los que cuando… O sea, el recibir un pago por prestación de servicios. Es un ejemplo de algo que alguien está haciendo, ¿no? Pero lo que te estoy tratando de decir es cuando tienes un sistema financiero que es completamente inepto en solucionar este problema que este freelancer en Cancún tenía, y hoy de repente tienes una avenida que es mucho más fácil, que no existía. Una cosa que no existía, algo que no se podía hacer antes y que hoy en día es una realidad, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que va a empezar a crecer. ¿Ustedes en NextBT? Yo creo que sí, fundamentalmente son, digamos, hoy no ves grandes empresas, hoy no ves, digamos, personas morales, aunque sí tenemos algunas. Yo veo mucha actividad justamente en personas físicas, pero que lo utilizan realmente para una actividad empresarial. Y en nuestro caso, por ejemplo, que nosotros obviamente tenemos conexión con mercados adicionalmente al peso, ¿no? Vemos exactamente el mismo efecto, pero por ejemplo, gente que está vendiendo sus servicios desde Brasil y les da una opción de cobro a los usuarios en México, ¿no? Entonces, digamos, es un efecto similar, donde tú, básicamente, la persona le dice, oye, aquí está mi número de cuenta, deposítame en pesos, ¿sí? Y el señor lo recibe en Brasil minutos más tarde. Entonces, creo que también le da oportunidades digamos, no solamente de mexicanos vendiendo, sino también de alguna manera de tener acceso a productos que antes no necesariamente teníamos, ¿no? Yo es lo que he dicho hoy, ponernos de acuerdo con un equipo de trabajo alrededor del mundo a través de Skype es súper fácil, ¿no? En 5 minutos. Ahora págale a ese equipo para que de alguna manera haga el trabajo que tú querías, es bien difícil, ¿no? Sí, el tema de gig economy, esa gran tendencia que se viene ahora con los millennials, los chicos jóvenes,
y que van a ser en sí mismos empresas. Van a ser empresas y van a tener que intercambiar servicios, recibir pagos de toda parte del mundo, van a poder distribuir sus servicios globalmente gracias a Internet. Es una gran oportunidad y una ola que se viene por la demografía. Y me impresionó la estadística que diste de la juventud que existe en México, ¿no? Que puede ser una ola, un océano de innovación y de cambio grandísimo, ¿no? Para México, que tengan la mitad de la gente joven, ¿cómo era el porcentaje? Esa estadística que el 50% de la población, más del 50% es menor de 29 años. De hecho, la media es 27 en el país. Okay. Impresionante. ¿Algo más de lo que quieran hablar? ¿Quieren preguntar algo o decir algo que les quedó sin comentar? Sí, o sea, un poquito yo creo que se viene un cambio bien interesante, ¿no? O sea, yo pues igual y soy millennial, pero ya soy de los millennials viejos, ¿no? Sí, late millennial. Soy un late millennial, un early millennial, si quieres, más bien, ¿no? Es verdad. Pero tú ves a los chavos de 18 años y la manera en la que ellos se comunican el uno con el otro, cómo comparten, cómo viven en un mundo digital, es algo que, o sea, es completamente diferente, ¿no? Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, cuando accesaba a Internet, mi papá me dijo, tenemos Internet, nunca vayas a poner tu nombre en ninguna página de Internet porque no sabes quién la va a leer, igual lee un loco por ahí. Y ahora el mundo ha cambiado de una manera completamente diferente, ¿no? Y yo creo que hay una oportunidad impresionante ahí porque la gente hoy se manda WhatsApps a todo el mundo, Skypes, lo que sea, y es gente que se siente extremadamente cómoda en el ámbito digital, extremadamente cómoda probando nuevas tecnologías, y México yo creo que por eso es un país tan importante y tan interesante porque tenemos una población joven donde la penetración de celular empieza a crecer importantemente, donde se venden smartphones, creo que ahora se venden más smartphones que feature phones en México, o sea, empiezan a pasar todas estas cosas que yo creo que le dan un poder bien interesante a México, ¿no? Es verdad. ¿Ustedes tienen algo más para decir? Creo que la mayor oportunidad de este nuevo tipo de tecnología, especialmente Bitcoin, especialmente todo lo que son cryptocurrencies, es el poder atender a todas las poblaciones que están desatendidas por los bancos, ¿no? O sea, México tiene un 60 y tantos % de población que no está bancarizada. Para eso los países emergentes pues son un mercado perfecto para este tipo de nuevas tecnologías. Ahora, la ironía es que los gobiernos de esos países nunca van a ser early adopters. Siempre van a seguir la regulación de otros países, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el ciclo que hay que romper. Es interesante que casi todo sale del norte, no sé por qué. O sea, ¿por qué no puede haber alguien que tome la iniciativa de crear algo específico para su país, que obviamente esté conectado con el mundo, que sea inteligente? Nosotros teníamos esa esperanza en San Pablo, cuando estuvimos en julio, de influir en que los países latinoamericanos, y claro, que, bueno, no quiero pasar avisos. Bueno, les voy a dejar pasar un aviso, obviamente, es legítimo, en agradecimiento a su presencia, pero o sea, si tú piensas en el sudeste asiático, cómo crecieron Singapur, cómo crecieron Hong Kong, Taiwán, esos países que eran, digamos, paupérrimos, y sin embargo en una o dos décadas se volvieron en economías impresionantes y tienen regímenes regulatorios y una simplificación burocrática que es facilísimo ingresar. Ustedes tienen experiencia en Singapur, o sea, ¿por qué no pueden los países sudamericanos hacer algo así? ¿No? ¿Por qué no puede salir Bolivia, Ecuador, México, Costa Rica, Panamá, bueno, Panamá un poco ya está por ese camino también, ¿no? Pero, y además es que ya está pasando, ¿no? O sea, hoy México es la octava moneda, o el peso, ¿no? Es la octava moneda más intercambiada en el mundo. O sea, no somos la octava economía, pero sí somos la octava moneda más intercambiada en el mundo. Eso quiere decir que hay quien está de alguna manera mitigando el riesgo de otros países con nuestra moneda. O sea, ¿por qué no convertirnos, así como hay hoy centros financieros en Asia y en el sureste asiático, por qué no ser el centro financiero de Latinoamérica si ya lo hacemos de manera práctica? O sea, hoy ya existe un volumen de intercambio comercial con otros países fuera de México que está permitiendo que el país crezca, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está la oportunidad, o sea, ver más adelante, ¿no? Excelente. ¿Quieren decir algo más? ¿Quieren hacer un anuncio? ¿Entusiasmar a alguien a que vaya a verlos en algún lugar? ¿Contratar a alguien o poner un aviso de empleo? ¿Alguien quiere decir algo? Y después, si quieren preguntar algo, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Yo con todo gusto los invito a que conozcan. Acá hay dinero por esta zona, ¿eh? Si no hay los fondos. Dinero hay acá.
Acá hay emprendimiento, innovación, ahí también, hay oportunidades, hay expansión global, hay, entre comillas, tengo que decir públicamente que soy asesor de MexBT y le tengo que decir públicamente y los conozco muy bien. Sí, ¿tú tienes una pregunta? Un segundo. Bueno, justo he estado como entrevistando a varios emprendedores con, o sea, ideas viables de negocio, y algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no?, es que en el proceso justo de inversión, por ejemplo, había uno que había desarrollado un método para detectar, medir niveles de diabetes con tan solo ir al baño, y quien estaba dando la inversión buscó inversión en México, Angel Investors en México, pero no le compraron el proyecto. Lo que encontró fue en Estados Unidos, justo en Estados Unidos, una empresa ya especializada en productos médicos. También eso es como parte, ¿no?, del panorama. O sea, ya fuera de México hay incubadoras, aceleradoras especializadas en ciertas áreas que pueden pueden apostar mejor, ver mejor, ¿no?, el mercado. Entonces, igual también falta eso, el creer en lo que se está haciendo en México, porque puedo decir, o sea, en verdad hay muchas ideas. Déjame decirte algo al respecto de eso. Hay un artículo que me encanta, de Andrés Oppenheimer, que dice que todo el mundo está optimista sobre México, excepto los mexicanos. Y es una realidad, ¿eh? Si nosotros nos creyéramos lo que estamos haciendo, el mundo ya acepta la tecnología mexicana, ya acepta el desarrollo mexicano. Entonces hay un chiste, ¿no?, que dicen que se parecen los brasileños y los mexicanos, que los dos hablamos bien de Brasil. Pues hay que hablar bien de México, mi hermano. O sea, eso la Argentina no funciona, ¿eh? El tema de autoestima de la Argentina o del creer que uno es superior. Tengo uno de argentinos que luego les voy a contar, pero Dilo. no, pero les voy a decir, no importa si el dinero lo levantas en Estados Unidos o en México, ¿eso qué importa? Estamos en un mundo globalizado. A final de cuentas, las empresas lo que tienen que pensar es pensar en el globo terráqueo, no nada más en dónde están, ¿no? Lo que sí importa es que empresas mexicanas puedan levantar dinero fuera de México. Y eso es un cambio que antes era casi imposible, ¿eh? Y creo que eso es bien importante. Aquí, Juan, tenemos otra pregunta. México tuvo una inflación bastante fuerte hace más o menos 20 años, pero lo que me ha quedado difícil encontrar más información acerca de esto. ¿Pueden ustedes hablar un poquito de cómo pasó eso en México y si puede ser una forma, un ángulo de venta para atraer apoyo de los mexicanos? ¿El efecto tequila? ¿Te estás refiriendo al efecto tequila del 94 o no? Sí. ¿Qué pasó en esa, o sea, cómo México se levantó de esa situación? ¿Eso que preguntas? ¿Sí entiendo? Con muchos dolores de cabeza. Y bueno, eso es algo que los gringos aquí en la audiencia o ahí no saben cómo funcionan nuestros países, ¿no? Por las razones que sean, mala administración, corrupción, mal uso de la estructura del Estado para fines políticos. Me pone muy nervioso hablar de eso porque hemos pasado por 3 hiperinflaciones en Argentina, le tocó en el 94, estamos hablando de eso ayer justamente con Joel, y son cosas terribles que afectan a la sociedad. La gente pierde el valor de todos sus ahorros porque hay una devaluación masiva, hubo una devaluación del 100% en México en ese año. Y imagínate que tú pierdes todos tus ahorros si los tienes guardados en la moneda que se devalúa. Entonces, es increíble y cuesta mucho levantar una sociedad. Y yo siempre, una vez dije, lo voy a decir públicamente por primera vez, se me ocurrió pensar, el Holocausto, ¿no? Fue una aberración de la humanidad, una cosa muy enfocada, fue una maquinación macabra de alguien para eliminar a cierto tipo de personas y se eliminaron físicamente 6, 7 millones de personas. Pero ¿qué pasa con el costo de oportunidad o la eliminación de la oportunidad por la corrupción en el resto del mundo? ¿Cuántas vidas deja de haber? ¿Cuántos éxitos deja de haber por la mala administración? ¿No es peor la corrupción que el Holocausto? Pregunto. Entre comillas. No, bueno, yo no soy early millennial, soy probablemente early baby boomer, ¿no? Pero Generation a los que nacimos en aquella época, o sea, hoy el símbolo de pesos es MXN, ¿no? Antes era MXP y el efecto fue, le quitaron 3 ceros y lo hicieron MXN. Ahora, tenemos 15 años, o a lo mejor un poquito más, donde
la verdad, la inflación y las devaluaciones no han ocurrido, pero tampoco creo que las hemos aprovechado al 100%. O sea, hay mucho más certeza económica en el país, hay muchos problemas, hay un tema de regulación importante de leyes que no han cambiado, pero creo que tampoco lo hemos aprovechado. Entonces, sí nos podemos quejar, a mí me tocó vivirlo, ¿no? O sea, el MXP al MXN y quitarle 3 ceros hace 30 años. Pero también me ha tocado vivir los últimos 15 años y yo creo que no lo hemos aprovechado completamente. Yo creo que echarle la culpa a la macroeconomía... Sí, es verdad. No Tenemos que hacemos terminar, sentido. pero si quieres decir algo, Marcus. Una cosa muy rápida, yo tengo un billete de 100,000 trillones de dólares de Zimbabue. Tenían una inflación de 2 millones% al año. No, para que tengan una idea. O sea, tú ibas al supermercado y un cuate atrás de ti cambiando los precios, ¿no? Puse Entonces, la foto de esa persona en el TEDx Talk. créanme que Sí. estuvo mal, pero no estuvo Bueno, tan mal. Es verdad. Hay gente que está peor, pero bueno, tenemos que trabajar para mejorar el mundo. Y esto es increíble. El espíritu que hay en esta gente y los organizadores, la comunidad, es impresionante. Así que les agradezco a todos y pensemos para arriba y que no nos pongan límites artificiales, ¿ok? Podemos hacer cualquier cosa. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.